Guerreros SME en programa completo de frecuencia laboral 31 de marzo del 2012. Lourdes Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 31 de marzo del 2012 y le deseamos muchas felicidades a todas las trabajadoras del hogar que ayer conmemoraron su día. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza, enviando un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y trabajadores que se mantienen en la resistencia. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en el penal de San Miguel en Puebla, visitando a Miguel Márquez Ríos, a un año, 5 meses de su ilegal detención. Envío un saludo a nuestros presos políticos, también del reclusorio Oriente, que van a cumplir ya un año de estar presos de conciencia por parte de este gobierno de Felipe Calderón. Bueno, pues ya nos estamos transmitiendo en vivo y le damos un saludo a don Fernando Tornero, quien está en los controles técnicos. De lleno en la información hay una buena noticia. Tuvo frutos la denuncia que hizo la semana pasada Aquiles Magaña, presidente del Frente Amplio de Lucha Democrática del Estado de Tabasco, aquí en el RIN laboral de Frecuencia Laboral, en el sentido de que trabajadores despedidos del gobierno de Tabasco llevaban 7 meses en plantón afuera del Senado. Ellos solicitaban solo un exhorto para que se cumpliera con el laudo de su reinstalación, pero habían pasado 7 meses sin que se hiciera, y el pasado jueves 29 de marzo del 2012, por fin, la Junta Directiva del Senado de la República nombró una comisión para que se cumpla con el laudo de su reinstalación. La derogación de Aquiles Magaña García, presidente del Frente Amplio de Lucha Democrática del Estado de Tabasco, quien representa a los trabajadores en protesta a la afuera del Senado de la República. El senador Arturo Hervis bajó aquí al área de campamento y nos comentó que se formó una comisión de senadores plurales de los diferentes partidos para entrevistarse con el gobernador del estado de Tabasco y ya darle un fin a esta protesta. Esperamos que esa comisión de senadores haga su papel con una reunión allá en el estado de Tabasco y esto pues ya dé una salida de respuesta a las sentencias emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para Burócrata en favor de los trabajadores. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es la siguiente. De acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué sucede cuando un trabajador renuncia a su remuneración o prestaciones por el trabajo devengado? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 0800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Bueno, pues queremos darle un saludo a quienes nos apoyan en los teléfonos. Está Rocía Watson, su papá Domingo Watson, están las hermanas María y Silvia Aguilar, y bueno, pues ya nos estamos transmitiendo en vivo, esperamos sus comentarios. Bien, arrancan las campañas electorales ayer viernes 30 de marzo del 2012, pero ¿qué ofrecen los candidatos presidenciales a los trabajadores dentro de sus plataformas electorales en caso de ganar? Entonces es un tema muy importante para que todos los trabajadores puedan hacer un análisis sobre lo que plantean en sus plataformas políticas y eso permita sufragar el voto, no por las caras bonitas, sino por lo que realmente están planteando como una forma de defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, pues cada partido tiene su propuesta, su plan electoral y su plataforma electoral.
también tienen dentro de la plataforma electoral el planteamiento de lo que se supone que van a hacer durante su gobierno si es que llegan a ganar. Y pues vamos a analizar aquí de los 3 partidos principales que tienen posibilidades de llegar, cuáles son sus plataformas específicamente en lo que se refiere a la materia laboral, Martín. Sí, aquí traigo su plataforma política del licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento Progresista. Dice: ¿qué ofrezco? ¿Cuáles son los compromisos básicos para los trabajadores de México con sus familias de llegar a la presidencia? 1. Se respetará la legalidad en materia laboral, se acatará la Constitución y se aplicará de manera estricta la Ley Federal del Trabajo. Se actuará con justicia sin favorecer a nadie de manera facciosa. Se va a desterrar el influyentismo y la corrupción en los juicios laborales. No se usará la ley para perseguir a dirigentes sociales ni sindicales. El nuevo gobierno escuchará a todos y aplicará la ley sin privilegios de ninguna clase, respetando siempre los derechos de los trabajadores. 2. Se promoverá la democracia y libertad sindical. La Constitución y tratados internacionales en materia laboral obligan a respetar la voluntad de los trabajadores para organizarse en la forma que mejor le convenga a sus intereses. Debe de desterrarse la simulación y la corrupción que se dan en el ámbito estatal, patronal y sindical. La nueva legalidad, la nueva institucionalidad que propongo, implica la existencia de sindicatos democráticos. Un ejemplo es el sindicalismo, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicatos democráticos representativos. 3. Respeto a la vida interna de los sindicatos. No habrá injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos, pero tampoco habrá protección a caciques sindicales y a líderes sindicales vitalicios. 4. Promoveremos un salario justo y remunerador. Deberá cumplirse el mandato constitucional de que los salarios mínimos deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en un orden de material, social y cultural. Y para la recuperación del ingreso de los trabajadores, el aumento de los salarios siempre será por encima de la inflación, no va a seguir perdiendo poder adquisitivo del salario. 5. Como a ustedes les consta, desde el primer momento que se dio arbitrariamente la liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, mi postura ha sido de apoyar las demandas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso, he aquí este acto, hago el compromiso formal que desde los primeros días del nuevo gobierno se van a restituir en su trabajo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a crear la nueva empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Este es mi compromiso con ustedes. Queremos señalar que esta plataforma fue firmada por Andrés Manuel López Obrador el 4 de febrero del 2012 en un acto público en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Bueno, Martín, ¿y cómo se podría garantizar que cumpla? Porque ahorita son los planteamientos de lo que ellos proponen hacer, pero una vez que llegan, pues a veces no cumplen. Aquí este tema está pactado entre la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y hace un compromiso no nada más con los trabajadores de la OPT ni del SME, sino es una plataforma general para toda la clase trabajadora en este país, que aquí vale también plantear también lo que él menciona sobre cómo generar empleos. Y la única forma de hacer que se cumpla es estar pendiente del movimiento. Una vez que ganen la exigencia de que lo que ellos propusieron, y en este caso lo acordaron en un acto público, e incluso obra en los propios materiales, tanto de video, grabación y documental, para exigir que realmente cumplan con los compromisos que han hecho con la ciudadanía. Sí, realmente la única manera de hacer que un gobernante cumpla con sus promesas, porque siempre prometen, es que la sociedad se organice, participe y exija, ¿verdad? Así es. Bueno, pues también el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional presentaron sus plataformas políticas, igual que el PANAL, porque es un requisito de ley y tienen que presentarlo ante el IFE. El Partido Acción Nacional y el PRI plantean propuestas muy parecidas en sus plataformas electorales en relación a los trabajadores. En sus marcos de análisis y de contextualización, de argumentación, digamos, proponen en general promover la recuperación salarial y la generación de empleos, pero no dicen cómo.
nada más es un planteamiento general y también plantean la importancia de la capacitación. El PRI señala que impulsará el apoyo a los trabajadores por cuenta propia, pero hay que recordar que cuando empezó el sexenio de Calderón fueron los diputados del PRI quienes propusieron que se incrementara el impuesto sobre la renta a trabajadores y quienes propusieron que se creara un nuevo impuesto que se le aplica a todos los trabajadores de honorarios y de por cuenta propia, que es el impuesto empresarial a tasa única. Siendo trabajadores, aplican ese impuesto que es empresarial. Realmente este fue un golpe bajo, incluso lo promovió el ex líder de los pilotos, que es Jesús Ramírez Estabros, y estaban muy orgullosos. Realmente fue un golpe bajo para los trabajadores, por lo que, bueno, pues ellos dicen que también van a impulsar la reforma fiscal, y bueno, pues realmente eso es preocupante, porque cada que impulsan una reforma fiscal es para incrementar los impuestos. Ninguno de los dos partidos aborda el tema de la justicia laboral. Hablan de la justicia, tienen incluso un apartado especial sobre justicia, pero no incluyen en el tema la justicia laboral, sino que se refieren única y exclusivamente a los asuntos penales, cuando realmente, Martín, bueno, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Sindical Mexicano y otras organizaciones están impulsando este tema de la justicia laboral. Sí, no hay justicia laboral para los trabajadores en México. Hoy las juntas federales de conciliación y arbitraje están tomadas por la CTM, por los empresarios y el gobierno, que en una alianza perversa la han hecho para acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora, y si bien te va en un juicio de despido injustificado, va saliendo, como es el caso de los compañeros de Tabasco. Después de 7 años salieron los laudos en favor de ellos para que se les reinstale, y todavía llevan 6 meses, no, 7 meses ya, exigiendo que cumplan con el laudo que salió a favor de ellos. Entonces no hay justicia laboral para los trabajadores en este país. Y yo creo que ni siquiera está en el esquema de los políticos, o sea, no perciben que existe también el apartado de la justicia laboral y que además está cooptada por el mismo gobierno, porque es juez y parte. Las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje pertenecen al Poder Ejecutivo cuando debería ser un poder autónomo, que tampoco garantiza nada, porque pues ya vemos en la Suprema Corte de Justicia lo que está pasando, que siguen lineamientos desde el Poder Ejecutivo, pero por lo menos sería autónomo y no dependería directamente de una orden del Poder Ejecutivo. Más adelante hablan ellos efectivamente de sus propuestas laborales, pero ambos partidos se refieren a la reforma laboral, y ellos lo que el PAN sí es directo en plantear que quiere la flexibilización laboral, y la flexibilización laboral ya sabemos que implica que no haya jornada de 8 horas, que es una conquista histórica de los trabajadores, sino que los turnos sean a conveniencia de la parte patronal. Y el PRI dice que también quiere modificar la Ley Federal del Trabajo, y ambos argumentan que será con respeto a los derechos de los trabajadores. Pero bueno, licenciado Luna, ¿por qué no nos platican en su planteamiento de reforma laboral? Lo que hacen realmente es eliminar más de 26 derechos para los trabajadores. Con todo gusto, efectivamente tiene usted razón al mencionar que no hay justicia laboral y que para los candidatos, al menos del PAN y del PRI, no existe este concepto. Tan es así que ellos son los que están promoviendo reformas a la ley con el fin de modernizar la ley, de generar empleos, de hacer más competitivas a las empresas, y para eso plantean toda una serie de reformas. Recordemos que van 4 sexenios en que se intenta hacer reformas a la Ley Federal del Trabajo. El PRI en 2010 presentó una propuesta, en el 2011 presentó otra, que es exactamente igual, casi una calca, podríamos decir, que la que había previamente presentado Lozano a nombre del PAN. Dentro de esto lo que tenemos una serie de características que son importantes que los trabajadores tomemos en consideración y no nos sigan viendo como esa masa nada más que concurra a los mítines o que nos llaman nada más para votar y no nos consideran para que participemos si realmente queremos una reforma, o lo que pretendemos es que se cumpla lo que tenemos en la ley y en la Constitución, que hasta ahorita es letra muerta por parte de las autoridades, como bien lo referenciaban ustedes. Aquí tenemos una serie de situaciones que es importante y donde están las coincidencias entre la plataforma del PRI y del PAN en materia laboral. Primero, ellos proponen la existencia de la subcontratación.
la subcontratación a partir de permitir que existan empresas dentro de las empresas manejadas a través de las llamadas outsourcing. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que simplemente si a un momento dado un trabajador lo subcontratan con una empresa que no puede tener bienes, en un momento dado el trabajador que llegara a demandar, a ganar un juicio, pues esta empresa no va a tener posibilidades de cubrirle sus salarios, sus indemnizaciones, que es lo que comúnmente vemos ya en la práctica cotidiana hoy. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Otra gran coincidencia que hay entre esas dos plataformas es dar por terminada tácitamente la estabilidad en el empleo, al decir ellos en sus distintos artículos, principalmente el 15 que ellos proponen del proyecto del PRI, que para que exista el contrato por tiempo indeterminado debe subsistir la materia de trabajo, cosa que es increíblemente nefasto para los trabajadores, porque en cualquier momento los empresarios pueden argumentar que ya no hay materia de trabajo y consecuentemente el despido queda justificado. Una cuestión que también nos debe importar a los trabajadores, que es precisamente en cuanto a la estabilidad en el empleo. Se permiten los contratos a prueba, es decir, las empresas pueden contratar al trabajador por un periodo determinado y si en ese periodo, a criterio de la empresa, considera que el trabajador no rinde o no sirve para los propósitos de la empresa tiene el derecho de despedirlo sin que exista obligación de indemnización ni nada en contra del trabajador. Existen también los famosos contratos a capacitación, que eso es con el propósito, dicen ellos, de hacer que los jóvenes que se ingresan al mundo del trabajo se capaciten, cosa que nosotros estamos viendo que ya está contemplado en la ley, porque es una obligación de las empresas el fomentar la capacitación entre todos los trabajadores. Hay una serie de criterios que sí son bien importantes ver. Entre ellos está el de la cuantificación de los salarios, es decir, si un juicio dura más de un año, las empresas podrán en ese año solamente, si son condenadas, a pagar hasta un año de salarios caídos, cuando vemos que en la práctica los juicios, precisamente como el que referenciaba el compañero Martín, duran 5, 6, 7, 8 años, y no precisamente por responsabilidad de los trabajadores, sino por responsabilidad de las autoridades y por las mañas que emplean los abogados de los empresarios. Entonces imaginemos un juicio que nomás saben que van a pagar un año de salarios caídos, pues lo van a llevar al infinito. Entonces es una de las cosas que el PAN y el PRI están insistiendo mucho en esto. Aunado a esto tenemos también que el PRI lo que propone es que los patrones puedan acercarse directamente con el trabajador, ya no a través del sindicato con el que tenga firmado un contrato colectivo, para poder modificar condiciones laborales, horarios de trabajo, es decir, hacer a los trabajadores plurivalentes y ser disposición de la empresa en cualquier momento que eso lo disponga. Entonces, esas son algunas de las principales coincidencias, hay otras tantas que valdrá la pena quizás en otro momento poderlas comentar. Yo lo único que diría, es lo que dijo el maestro Mario de la Cueva en algún momento: los derechos que no se ejercen y que no se hacen valer son como bolas de humo que se pierden en el espacio. Derecho que no se reclama es derecho que no existe. Así es. Y hay que remarcar que en la propuesta de reforma laboral integral que presentó el PRI en el 10 de marzo del año pasado, es peor que la del PAN, porque elimina incluso la tabla de enfermedades profesionales. Pero la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Martín, ¿tú qué conclusión sacarías de todo esto? Que es muy importante que los trabajadores observen las plataformas políticas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, que las tengan muy claras, que se observe quiénes son los que les dan estabilidad en el empleo, salario remunerador, quién les va a respetar su contrato colectivo de trabajo, quién les va a respetar la autonomía de su propio sindicato, los tratados internacionales, cómo es que las plataformas políticas las ponen, y cuando observamos que los derechos de los trabajadores, pues prácticamente es como letra de cambio. Escuché hace unos días a José Ramón Martel, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, cuando Calderón les dice: a ver cuándo los diputados sacan la reforma laboral que le hace falta al país, dice Calderón, y enseguida sale José Ramón Martel al día siguiente a contestar y dice: si el presidente nos aprueba la reforma de seguridad nacional, nosotros al día siguiente aprobamos la reforma laboral. O sea, como los derechos de los trabajadores, como si fueran letra de cambio,
a sus fines de esta clase política gobernante. Sí, nada más quiero recordar que el 18 de marzo del 2010 el PAN presentó su propuesta de reforma laboral y junto con Lozano quien lo acompañó fue Josefina Vázquez Mota como coordinadora del PAN, ahora es candidata presidencial, y quienes presentaron la iniciativa para la reforma laboral del PRI pues fueron los coordinadores del PRI y el vicecoordinador, que es Martel, pero era línea de Enrique Peña Nieto, que ahora es candidato a la presidencia por el PRI. Entonces, pues hay que estar pendientes. Si llegan, ellos van a promover la reforma laboral. Escuchaba yo anoche una entrevista que le hicieron al candidato del PRI, y lo hacen en Radio Fórmula. Entonces le preguntan que cómo va a impulsar la reforma. Dice, yo espero ganar con mayoría en las dos cámaras, a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, dice, y por lo tanto sacaré todas las reformas estructurales que le hacen falta al país. Entonces vale la pena que en los siguientes programas abordemos no nada más la reforma laboral, sino la reforma energética que plantean, la reforma fiscal que están planteando, la reforma de seguridad nacional, cuáles son los riesgos para el país, y que nos permita este espacio para que los trabajadores, para que la sociedad pues vaya haciendo un criterio de aquí al 1 de julio y vea con claridad qué es lo que garantizan cada uno sobre los distintos sectores del país. Y tenemos llamadas del auditorio, tenemos algunas llamadas de la semana pasada de Julián Tobar, la gente de San Luis Potosí. Él dice que la gente quiere que los gobernantes traten a los ciudadanos como personas, ya que tienen la costumbre de tratarnos como si no valiéramos nada. Celestino Herrera de San Luis Potosí, esta es de esta semana, dice que escuchó que el Banco Mundial dice que los bancos mexicanos son rentables y laborables, por lo cual el Banco Mundial da un espaldarazo a la gente que ocupa estos servicios, ya que son agiotistas de manga ancha. Efectivamente, mientras Santander en España ya quebró, aquí es altamente rentable. ¿Por qué es altamente rentable? Por lo que usted dice, don Celestino Herrera, les permiten el agiotismo, que es cobrar intereses sobre intereses y despojar a la gente de sus bienes. Alicia Flores de Cuautitlán, el martes le quitaron su medidor sin autorización y los de CFE también andan pidiendo 8,000 pesos para no quitarle la luz. Felicito a los integrantes del programa por su magnífico trabajo, muchas gracias. María Eugenia Beltrán de Catepec es mamá de un trabajador en Resistencia y le pregunta a Martín Esparza que si se va a ir como diputado y si esto va a ocurrir, ¿qué va a pasar con el sindicato? Bueno, el tema del sindicato lo hemos discutido, que la necesidad que se tiene de estar en el Congreso de la Unión. Hay un puesto que es el 6 de la circunscripción número 4 por parte del Partido del Trabajo, porque tenemos propuestas sobre materia de derechos de los trabajadores y dentro del sindicato tenemos un acuerdo de mantener la lucha. Esto es coyuntural a la elección. Recordemos, tenemos 2 años, casi ya 6 meses de mantener esta resistencia y no vamos a abandonar en ningún momento la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la idea es que llegues a la Cámara de Diputados, sí, para que puedas hacer uso de la tribuna y denunciar todas estas tropelías que están ocurriendo con los trabajadores, ¿no? Y además restablecer el proceso de la constitucionalidad del decreto. Hoy tenemos documentos desclasificados que Calderón se reservó por 12 años. Y la Suprema Corte dijo en su sentencia que el sindicato no había podido demostrar que el uso y fuerza del centro no era viable financieramente. Porque hoy vamos a demostrar si habían reservado desde agosto del 2009 todo el diagnóstico sobre el uso y fuerza del centro. Hoy ya los tenemos, hoy los tenemos que hacer valer, no nada más en los juzgados nacionales, sino internacionales, para reponer todo el procedimiento. Hay una opacidad, hay una corrupción sobre la extinción del uso y fuerza del centro. El otro tema es el comodato, donde le transfirieron la infraestructura a la CFE, y vence en agosto del 2009, entonces le damos la garantía a los trabajadores de que vamos a continuar en la lucha porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Moisés López del Distrito Federal es trabajador del DF, del Departamento Ambiental, dice en junio del 2006 hasta hoy le avisaron que había un recorte de personal ya que él no quiso un soborno. El director es Julio Sánchez Figueroa, director de evaluación de impacto ambiental. Él es trabajador eventual y cada 3 meses firma su contrato. Dice que le ofrecieron dinero y no lo quiso aceptar. ¿Qué puede hacer, licenciado Jesús Luna? Le vamos a dar el comentario. Ramón Chávez, de la división de Juan Do.
Los mexicanos no debemos dejar de convencernos por las encuestas de la televisión, ya que los partidos van ganando, otros van perdiendo. Son manejos políticos de la televisora y que debemos los mexicanos de tener mucho cuidado, ya que nos están engañando. Gaby Grostieta de Gustavo Madero saluda a todos los que estamos aquí en el programa. Ernesto Brambila de la Gustavo Madero manda un saludo a todos los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y felicita al programa. Licenciado, ¿por qué no le da su teléfono para que se comunique si quiere hacerle una pregunta? Con todo gusto, es el 55 16 77 97 88. Nos vamos a más información. Sí, Antonio Fernández Sánchez, presidente de la Alianza Fraternal de la Suprema en Defensa de los Derechos Humanos, cuya misión es defender a los presuntos culpables de los penales de Puebla, que sufren de un proceso legal violatorio de la ley, como es el caso de Miguel Márquez Ríos, cumplió 5 días en huelga de hambre afuera del Senado de la República con los labios cosidos con aguja e hilo. Su protesta, que inició el pasado martes 26 de marzo del 2012, se debe que ahora él mismo es víctima de esas arbitrariedades y acusa al Ministerio Público Leticia Villarraldo López de haberlo metido en la cárcel sin orden de aprehensión, torturado y de tener retenida a su hija, por lo que exige alto a la injusticia. Mi nombre es Antonio Fernández. Estamos aquí en huelga de hambre en el Senado, pidiendo 3 peticiones. La primera es la liberación de la niña, que el gobierno de Puebla lo usó como rehén por la lucha que hemos llevado en contra del gobierno del estado de Puebla. ¿Cuál es la lucha? La fabricación de delitos, la gente inocente que está en las cárceles y los tratos inhumanos que se están presentando allá. La otra, la violación a los derechos humanos, de los cuales compañeros de la organización y un servidor hemos sido víctimas en el estado de Puebla. Que en cada agencia del Ministerio Público haya un cubículo de defensores de derechos humanos para que cuando una persona sea detenida se den fe o estén presentes para que no se violen sus garantías individuales. Cuando entrevisté a Antonio Fernández Sánchez, que está luchando por los derechos humanos de los presos de Puebla, tenía los labios cosidos. Digo, habló difícilmente, pero está ahí, no le hacen caso a los senadores. Ayer que estuve en el penal de San Miguel en Puebla, me pude percatar, y además con la información que nos proporcionan, que hay muchísimos reos que ya cumplieron la pena que establece la propia ley, y entonces ya pueden salir, y sin embargo los tienen ahí adentro. También hay otros que ya llevan más de 1 año y no han sido procesados, y hay otros donde la impartición de justicia a través de los tribunales por fines políticos. Ayer estaba ahí, tuve oportunidad de platicar hasta con el director, el que fue director del sector salud de Puebla del gobierno de Mario Marín, donde es perseguido políticamente, lo acusan de enriquecimiento ilícito, cuando él ha demostrado todos sus ingresos, todo su patrimonio, a lo largo de 35 años que ha estado en el servicio público. Él es doctor. Y en el caso de Miguel Márquez Ríos no es la excepción. Se gana el amparo para que salga bajo caución, cambian al juez y le vuelven a dictar auto de formal prisión con los mismos agravantes sin que revisaran el fondo. Entonces, este es un ejemplo de todo lo que está pasando en el país con el caso de los presos que están ahí y la sobrepoblación que existe en los propios penales. En más información, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, fue acusado ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, FEPADE, por ejercer presión sobre sus agremiados para acudir a los actos de campaña de la candidata Josefina Vázquez Mota, que es candidata por el PAN a la presidencia de la República, y para que voten por esa aspirante. La denuncia fue interpuesta por el doctor Alfredo Ortega Torres. Él es trabajador sindicalizado médico del IMSS del estado de Veracruz, pero le quitaron sus derechos por criticar a Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien es el líder, y al quitarle sus derechos les quitan también el trabajo. Entonces, bueno, pues él también tiene una demanda laboral por esta situación, y bueno, dice que todos los que se inconforman con las acciones de Valdemar Gutiérrez como líder del sindicato del IMSS son sancionados, y hasta el momento
hay alrededor de 5.000 trabajadores sindicalizados del Seguro Social sancionados. El motivo es que donde quiera que se presente y bajo amenazas, amparado en el gobierno del PAN que lo está apoyando, ahora hace promoción y nos dice que nosotros todos vamos a votar por el PAN, que el sindicato y los trabajadores del sindicato, porque él dice, van a votar por el PAN. Ya que él habló a nivel nacional con todos los 37 secciones del Distrito Federal, los secretarios generales, y estos para que lo transmitieran a la burocracia sindical de que aquella persona, aquel trabajador, que no se presentara al Estadio Azul el día que hacía su protesta la señora Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN a la presidencia de la República, iban a ser sancionados. Y obviamente esto generó que los compañeros, muchos, intentaran o quisieran ir porque tenemos el antecedente de que hay ahorita más de 5.000 trabajadores, fíjese bien, 5.000 trabajadores sancionados. Prevención laboral con el bombero peregrino. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les seguiré platicando de los productos de la combustión, en este caso el calor. El calor es una forma de energía que es medida en grados de temperatura para significar su intensidad. En este sentido, el calor es aquel producto de la combustión que es responsable de la propagación de incendios. En el sentido fisiológico, es la causa directa de quemaduras y otras formas de lesiones. Aparte de quemaduras, las lesiones relacionadas con el calor incluyen deshidratación, agotamiento por calor y daños al aparato respiratorio. El calor, junto con la falta de oxígeno y la formación de monóxido de carbono, son considerados como los principales peligros en los incendios. Si en tu centro de trabajo se involucra un incendio, no te quites la ropa, ya que ésta te protege contra el calor. Y colócate un trapo húmedo en la nariz mientras evacúas el lugar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Estamos transmitiendo en vivo. Llame, participe, marque al 5518-7760, repito, 5518-7760, o a la da sin costo 01800-581-8248. En otra información, la Auditoría Superior de la Federación le dio una razón a los consumidores de luz que se quejan por los altos cobros del servicio eléctrico. Desde que la Comisión Federal de Electricidad asumió las funciones de la extinta Luz y Fuerza en el centro del país, el pasado jueves 29 de marzo del 2012, el auditor Eduardo Bursa aseguró que la Comisión Federal de Electricidad está violando la ley al no medir el consumo real ni basarse en el consumo de los últimos recibos de Luz y Fuerza, por lo cual en la Procuraduría Federal del Consumidor hay más de 100,000 quejas contra la corrupción federal de electricidad. Una violación a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. O sea, hay una manera para cobrar un consumo y eso se tiene que respetar. Cuando toma la Comisión Federal de Electricidad la operación y en específico la facturación, se encuentra con una falta de base de datos y con una falta de infraestructura para poder facturar a estos 6 millones de usuarios. Entonces, se establece primero dos elementos. Uno es ir a tomar el medidor, o sea, cuánto fue lo que consumió, y la otra parte fue, bueno, si no se tienen los elementos, no se tiene el personal, vayamos a los recibos anteriores y hagamos una estimación sobre esos consumos y cobremos sobre esa base. Sin embargo, ni se toma ese criterio, ni se toman las medidas, a lo cual viene una serie de reclamaciones por parte de los particulares. Son más de 100,000 quejas. Ese mismo día, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía realizaron una marcha del Ángel de la Independencia hacia Gobernación para demandarle que coadyuve a frenar los altos cobros de luz y detener la campaña de terror que ejerce Comisión Federal de Electricidad contra los usuarios que tienen su demanda por altos cobros y no paguen luz. Cabe hacer mención que hubo en 6 estados del país movilizaciones de manera simultánea. O sea, ya este es un conflicto nacional, es del interés público, de todos los abusos que está cometiendo la Comisión Federal de Electricidad en el interior de la República.
En la sesión de análisis de la cuenta pública 2010, es 2010 porque hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación le entregan, por ejemplo, este año el gasto que se hizo el año pasado y tarda un año en hacerlo, entonces va retrasado, en realidad 2 años, pero es porque humanamente no pueden hacerlo más rápido, aunque sí están proponiendo medidas para agilizarlo, pero se analizó la cuenta pública 2010. Esto se analiza en la Cámara de Diputados, es una de sus funciones, por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación. Esto se hizo el pasado jueves 29 de marzo del 2012, y ahí pues la Auditoría Superior advirtió que con lo que el gobierno federal gastó en la compra de gas natural y gasolina en el exterior, se pudieron haber construido refinerías en México y ahorrarse miles de millones de pesos. Y yo quiero comentarles que hace 2 semanas aquí comentamos que el presidente del Grupo de Ingenieros de Pemex, Constitución de 1917, Francisco Garicochea, advirtió o comentó que a través de información que ha obtenido preguntando al IFAI, él ha detectado que el gobierno federal del 2002, que empezó a quemar el gas natural a la atmósfera, a la fecha, pues ha quemado alrededor de 1.400 millones de pies cúbicos, y eso tiene un valor superior a los 10,000 millones de dólares. O sea, hubieran podido hacer no sé cuántas refinerías, pero por lo menos una sí la hubieran podido hacer perfectamente bien y evitar ese gasto de comprar gas natural y gasolina en el extranjero. Pero dice él, pues que esto lo están haciendo porque hay contratos con particulares, y en esos contratos pues van metidos intereses de los funcionarios, altos funcionarios públicos en México. Dice que, bueno, pues aquí en México pues hay un problema porque, Martín, tú conoces a perfección esto, el gas natural se está utilizando para generar luz, y eso ha disparado el precio al consumidor porque se compra a través de una empresa española que se llama Repsol, la cual es propiedad del rey de los españoles, Juan Carlos, y que esa Repsol hace una función de coyotaje, compra el gas natural a Perú en 40 centavos de dólar aproximadamente y lo revende a México en aproximadamente 14 dólares por unidad. ¿A quién le conviene eso? Pues solamente a los que estén interviniendo en ese contrato, porque a los mexicanos el director de Pemex reconoce que se quema más del 90% del gas natural en la atmósfera para justificar esta operación. Bueno, eso no lo dijo él, lo digo yo. Creo que se quema el gas natural mexicano, y así dicen, pues como no hay gas aquí, hay que traerlo del extranjero, Martín. Sí, aquí, y hace unos días escuchamos a Felipe Calderón en su mini informe que dio en el Auditorio Nacional. Hablamos sobre el tema de la corrupción en el sector de energía, y habló de Luz y Fuerza del Centro. Es lamentable que este señor hable sobre el tema de corrupción cuando él es parte. Él firmó como gobierno en el 2007 este contrato de Repsol. Se meten a la bolsa de puras utilidades 750 millones de dólares por año. Y Calderón tenía conocimiento de toda la red de corrupción de CFE, puesto que el diputado Cuauhtémoc Velasco le entregó en la puerta número 4 de Los Pinos, en agosto del 2009, todo un expediente completo con investigación profunda sobre toda la corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Y ahora dice este señor que está acabando con la corrupción cuando él es parte. Y recordemos que en Luz y Fuerza, quien puso a Jorge Gutiérrez Vera como director fue Felipe Calderón, a pesar de que este señor traía un expediente muy grande, donde fue funcionario igual de Luz y Fuerza en la época de Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, pues así está esta información. En más información, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló y recordó que a partir de ayer viernes 30 de marzo del 2012, todos los funcionarios públicos, incluyendo el presidente de la República, tienen prohibido utilizar el presupuesto y las obras sociales para hacer promoción y campañas políticas. Durante los 3 meses de la campaña electoral está prohibido estar propagandizando las obras, los resultados de gestión de cualquier nivel de gobierno. Esto es producto de una reforma electoral y reforma constitucional que se va a ejercer por primera vez en una elección presidencial, 3 meses de veda
para los funcionarios públicos federales en el momento en que la campaña se está desarrollando. ¿Por qué hicimos esa reforma? Me tocó participar como dirigente nacional de mi partido en su momento en la elaboración de esta reforma. Y una de las cosas que pedimos, hicimos, cambiamos, incorporamos en la Constitución es que los titulares del Poder Ejecutivo durante los 3 meses de la campaña no podrán hacer propaganda, ni anunciarse, ni poner spot, ni nada sobre las obras de gobierno. Y eso es un asunto que ayuda a la equidad. En más información relacionada con Pemex, de la Auditoría Superior de la Federación, Víctor Andrade, informó que Petróleos Mexicanos canalizó $1,600 millones en inversiones con Repsol, empresa constructora propiedad del rey español Juan Carlos, pero eso se hizo sin tener facultades legales para ello. Dijo que se están haciendo esos negocios a través de una empresa privada holandesa sin que el Consejo de Administración de Pemex autorizara. Con esas inversiones se pone en riesgo a la paraestatal y agregó. Bueno, pues agregó que pues es ilegal, absolutamente ilegal lo que se está haciendo con Repsol, porque Pemex no está para hacer inversiones financieras, sino para producir petróleo y todos sus derivados. Eso lo dijo textualmente. Para colmo, los senadores de la República, del PRI, PAN y Verde Ecologista, que integran la Comisión de Energía, ratificaron el miércoles 25 de marzo del 2012 el tratado internacional que firmó Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos el 20 de febrero de este año para la explotación transfronteriza de hidrocarburos, pero falta que se ratifique en el pleno, pero pues esa es una cuestión de trámite porque ellos ya lo ratificaron. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El ring laboral. Bueno, como les comentaba, está con nosotros el presidente del Comité Nacional de Estudios de la Energía, Mario José Galicia, y la compañera Lupita Montes. Lupita Montes, quien es secretaria de organización de este mismo comité. Bienvenidos al ring laboral. Y nos van a hacer un análisis de esto que estábamos comentando, de que los contratos con Repsol son ilegales, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, y de la ratificación por el Senado del convenio transfronterizo de explotación conjunta con Estados Unidos de los hidrocarburos mexicanos. Buenos días, licenciado Martínez Esparza, licenciado Luna y amable auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Desde luego vamos a vertir algunos de los puntos más importantes sobre este convenio que ha firmado Felipe Calderón el 20 de febrero en Los Cabos, en Baja California, que nosotros sentimos que es totalmente lesivo y que no tiene ningún soporte económico. Felipe Calderón, perdón la expresión, se pasó por el arco del triunfo a los senadores, a los diputados, al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, sobre todo al pueblo de México, al firmar este documento como testigos de honor. ¿Qué dicen en este asunto? Calderón no consulta. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho que propala con mucha frecuencia? A la firma de este contrato, hecho por Hillary Clinton y por la secretaria canciller mexicana Patricia Espinosa, de inmediato al día siguiente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, los festeja, lo celebra. ¿Por qué es esto? Recordemos que nunca los Estados Unidos van a firmar un contrato o un acuerdo que no les sea favorable. Uno de los ejemplos claros es el Tratado de Libre Comercio, en el que Carlos Salinas de Gortari, en uno de los puntos, pues entrega nuestro petróleo a las compañías extranjeras. ¿A quién favorece esto? Pues definitivamente siempre a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de convenios o contratos? Él argumenta que de esta manera es favorable porque se va a eliminar el efecto popote. Es una verdadera falacia esto del efecto popote, porque nos están robando los hidrocarburos allá en el estado de Sonora y ahora lo controlan los cárteles de la delincuencia organizada. Esto está perfectamente fundamentado, escrito, y son más de 20,000 barriles diarios que nos están robando.
¿Cómo lo hacen? A través de las tomas clandestinas. Y luego lo transportan en autotanque a los Estados Unidos para venderlo al mercado negro. Y esto representa una gran cantidad de dinero que bien pudiera hacerse otra refinería, como bien lo comentaba la licenciada hace un momento. Calderón, el mentiroso, pretende justificar con esto que está dentro del marco de la ley, apoyándose en la reforma energética, que nosotros lo hemos dicho, lo hemos fundamentado, que es anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante. Mientras no se reforme la Constitución, este concepto va a persistir y los únicos lesionados somos el pueblo de México. Este acuerdo dice en su capítulo 6, en el artículo 18, que los gobiernos de ambos países podrán realizar inspecciones físicas para evitar las dudas sobre la cantidad de petróleo que deba asignarse a cada uno. En realidad, la experiencia nos dice que en Petróleos Mexicanos, en otras actividades que han sido entregadas a la iniciativa privada, han perdido ya la operatividad. Ahora, Petróleos Mexicanos hace lo que los contratistas dicen. Bueno, es muy amplio el tema y en muy poco espacio, pero algunas de las conclusiones de nosotros son las siguientes. Los energéticos son viables para la humanidad. Estados Unidos de Norteamérica no tiene petróleo, por eso viene por el nuestro, como lo ha hecho en otros países. Ya lo decía yo, el efecto popote es una falacia. El verdadero robo de los hidrocarburos está allá. Felipe Calderón cierra los ojos ante la delincuencia organizada y debería dar atención a esa situación para evitar este tipo de robos. Con este acuerdo, Estados Unidos quiere preocuparse de la renta petrolera. No podemos concebir que si Petróleos Mexicanos estuviera quebrada y no fuera rentable, habría interés de los extranjeros por venir a ocupar y a explorar y explotar los yacimientos. Se pierde soberanía también, porque se van a entregar una serie de kilómetros cuadrados de el Golfo de México. ¿Y quién nos va a controlar? Si aquí hay una gran corrupción, no va a haber forma de que sepamos la verdad. Bueno, pues ahí está el tema expuesto. Lo vamos a publicar todo el texto que él traía para comentar en www.frecuencialaboral.com. A partir de las 5 de la tarde puede usted escuchar la repetición. A partir de las 3, 4, 5 de la tarde ya puede escuchar la repetición. Y mañana puede ver la publicación de sus comentarios en www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a más información. Jubilados y pensionados del ISSSTE realizaron una marcha a la Secretaría de Gobernación el pasado martes 26 de marzo del 2012, luego de que intentaron, sin lograrlo, entregarle al director del organismo, Sergio Hidalgo Monroy, un pliego de peticiones para recibir mejor atención médica, pago oportuno e incremento de sus pensiones y jubilaciones. También acudieron a entregar sus demandas al Senado de la República estos jubilados. La derogación de la ley del ISSSTE, ¿sí? La adecuación de la ley federal de los trabajadores del Estado para que nuestras prestaciones ya no se tenga necesidad de demandar en los tribunales, ¿sí? Con costosos laudos que nos cuesta dinero para que el ISSSTE nos pague ya nuestra pensión, que ya no haya necesidad de eso. Y lo otro, dejar bien claro a los senadores que nosotros nos oponemos radicalmente a que el fondo de pensiones de nosotros se utilicen para campañas políticas. En otro tema, el auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación, Eduardo Bursa, dijo que 9 de cada 10 guarderías del Seguro Social son explotadas por empresarios particulares quienes no invierten en la protección civil de los infantes. Sobre las guarderías, yo creo que uno de los problemas que hay es precisamente que de 1.496 guarderías que tiene el Seguro Social, 1.354 son subrogadas. Y entonces las condiciones de calidad, las condiciones que deben de tener para pegarse a los estándares de protección civil, a las normas oficiales mexicanas sobre...
En suma, en el análisis de la cuenta pública 2010 que tocó el tema de los programas sociales, el auditor especial Miguel Macías Fernández sostuvo que en el 92% de los casos de funcionarios públicos que cometieron actos ilegales con el presupuesto público no se aplicó ninguna sanción. Y nos vamos En otro tema, en Morelia, Michoacán, se realizó el seminario rumbo al 5º Encuentro Sindical Nuestroamérica el pasado miércoles 25-26 de marzo del 2012. El maestro Jorge Cázares, secretario general de la sección 18 del Magisterio Michoacán, comentó a Frecuencia Laboral que hubo más participación que las que esperaban y nos informó cuáles fueron las conclusiones de este encuentro sindical. Mi nombre es Jorge Cázares Torres, soy profesor, secretario general de la sección 18 de la Central de Michoacán, para comentar que fue un seminario con compañeros de sindicatos o representantes sindicales de varios países, entre ellos de Cuba, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Nicaragua, de El Salvador. Este seminario es un evento previo al 5º Encuentro Sindical Nuestroamérica, que se va a llevar a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo en la Ciudad de México. Precisamente ese día se clausuró el seminario al 5º Encuentro Sindical en Nuestroamérica, el 26 de marzo. Los maestros hicieron una marcha allá en Morelia, alrededor de 20,000 maestros, porque entregaron su pliego de peticiones para revisar su salario y sus prestaciones. Y nos vamos a la respuesta del Despertar del Gallo. La respuesta es: el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo señala que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. O sea que no se puede renunciar. Aunque usted quiera renunciar a sus derechos laborales, no puede hacerlo, lo prohíbe la ley. Y bueno, pues es hora de irnos. Yo les recuerdo que pueden escuchar la repetición del programa a partir de las 3 o 4 de la tarde en www.frecuencialaboral.com. Las llamadas las leemos la próxima semana porque ya no nos dio tiempo. Y también puede ver la renovación del portal mañana domingo. Lourdes Martínez, les deseo un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Martín. Pues un feliz fin de semana. Les recuerdo que a las 10 está una asamblea de la OPT del Distrito Federal en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso número 45. Y un saludo al secretario general del Sindicato de PGJ, Fernando Mira, y también a todas las compañeras y compañeros del ESME que nos escuchan todos los sábados. Guerreros ESME.